Ya está grabando. Vamos a compartir. Ya está compartiendo. Y vámonos. ¿Dónde están? Aquí están. Ok, muy bien. Pues bueno, vámonos para acá. Es en esta. Sí, no, es en esta. Ok, muy bien, vamos a hacer la gran. Y vamos, pues necesito que pongan un poquito de atención porque esto es difícil de explicarlo así nada más con la palabra y aún con las imágenes es difícil. Entonces hay que empezar a ver la situación de tratar de que quede claro para que lo puedan entender. Una situación, si me escuchan, yo siento que se está como cortando, pero también me pasó en el otro grupo. ¿Sí se escucha bien o sí se escucha entrecortado? Se escucha bien, profesor. Se escucha bien, Ok. profe. Muy Sí, bien. todo bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos quedamos en que la batalla libresca se termina con Cornelius van Winkelried y su teoría de las 3 millas. Pero la doctrina de las 3 millas o la de la bala de cañón, como lo comentábamos, está muy basada principalmente en un aspecto bastante, pues no sé, no claro, porque dice el poder de las armas y cada vez las armas se hicieron más sofisticadas. Entonces la teoría de la bala de cañón, pues sí deja mucho que desear. Sin embargo, a lo largo del tiempo, hubo otras posiciones respecto a quién debería de apropiarse del mar y en qué distancia. Por ejemplo, la situación que se hacía en Sudamérica es que dicen los sudamericanos, principalmente los que tienen costa hacia el Pacífico. Generalmente el Pacífico es muy tranquilo, pero tiene una situación, su plataforma continental es muy baja. El mar llega a la playa y se va haciendo en una especie de línea así como va mi mano, tenue, hasta que de pronto cae en un abismo. O sea, a esto se le ha llamado plataforma continental. Obviamente la superficie del mar no es tan ancha o no es tan amplia como cuando cae en el abismo. Entonces, ese deslizamiento de la tierra permite muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la explotación tanto de peces como de recursos naturales en el subsuelo. Y entonces los países sudamericanos que tenían costa hacia el Pacífico decían, es muy fácil explotar en esa plataforma continental porque podemos estar avanzando y avanzando y avanzando y el piso marino está muy cerca. De tal manera que ellos platicaban de un concepto que se llamó mar patrimonial y los países costeros que tenían costa hacia el Pacífico decían es que el mar patrimonial nos beneficia por alrededor de 300 millas náuticas. Obviamente es una cantidad impresionante de millas, ni siquiera son los 3 días de navegación que proponía Bartolo, pero sí estamos hablando de 3 veces eso como un mar patrimonial o un mar que debería ser aprovechado por el país costero que tiene esa ventaja. Asimismo, tenemos el tema que vimos en la notificación, la famosa proclama Truman, que en donde Estados Unidos y su presidente Harry S. Truman decían que ellos reivindicaban una zona de cerca de 9 millas colateral a sus costas para poder hacer explotación del subsuelo y de la superficie. 9 millas, todavía un punto muy lejano entre las 3 millas de la bala de cañón y las 300 millas que pedían los países sudamericanos. Entonces, ante esta discusión sobre si eso debía ser mar patrimonial, territorial, qué tipo de naturaleza debía de tener, pues obviamente las Naciones Unidas después de la posguerra tratan de hacer una solución pacífica al respecto. Y entonces programan la primera conferencia sobre derecho del mar, también conocida como la primera Convemar. Algunos autores lo manejan así, hay que tener en cuenta que eso es un concepto general. Y en la primera Convemar o conferencia del derecho del mar se llevó a cabo en 1958. Y de ahí salieron 4
convenciones. La primera se conoce como Convención sobre el Alta Mar, la segunda sobre mar territorial y zona contigua, la tercera sobre plataforma continental, la cuarta sobre pesca y preservación de los recursos vivos del mar. Además, se pactó un protocolo adicional facultativo para solución de controversias. El problema de un protocolo facultativo para solución de controversias es que era voluntario. Los que querían lo podían ratificar, los que querían no. Y entonces, cuando existe un problema así de que si tú quieres o no quieres, pues muchos países dijeron, pues no lo queremos y prácticamente pasó por noche, pero las otras 4 conferencias sí entraron en vigor, sí estuvieron vigentes hasta que llegó el convenio de Montego Bay, que las derogó prácticamente a todas. Sin embargo, estas sí estuvieron vigentes en el derecho internacional. El problema del altamar, del mar territorial de la zona contigua y la plataforma continental, aun cuando se llevaron a cabo estas convenciones, todavía dejaba mucho que desear. Tan es así que, por ejemplo, los problemas que dejó la primera Convemar, lo vimos también en la unidad correspondiente, en la unidad 6, de que, por ejemplo, los noruegos y los ingleses tuvieron problemas por las pesquerías de Noruega, donde se pescaba el bacalao. Y por otra parte, los sudamericanos todavía seguían peleando la situación de los mares patrimoniales de 300 millas, que quedaban muy abajo con el convenio sobre plataforma continental. Esto dio origen a que en 1960 se realizara una convocatoria para una segunda Convemar o una segunda conferencia sobre el derecho del mar. Esta fue un total fracaso, nomás pasó de noche, no hubo acuerdos, no hubo discusión, no hubo nada. Y prácticamente esto parecía ser la vela en el entierro de las CONVEMAR, o sea, las conferencias sobre derechos del mar. Prácticamente no hubo un nuevo intento, no hubo una nueva situación en la cual se dijeran, bueno, pues vamos a tratar de regular un poco mejor el derecho del mar. Y después del fracaso de 1960 no se habló más hasta pasados 9 años. En 9 años, en 1969, se da el caso de la participación de Arvid Pardo, que es este señor que está aquí a la izquierda junto a nosotros, en donde este señor, que era representante de Malta, hace del conocimiento de la Asamblea una situación muy especial: el descubrimiento de los nódulos polimetálicos. ¿Qué son los nódulos polimetálicos? En los fondos marinos se hace una acumulación de materiales, de minerales, que incluso, digamos, que favorece o que desprestigia las situaciones mineras del mundo. Es una pepita, es una piedra que puede tener muchos metales, por eso se llaman nódulos polimetálicos. Y de esos metales puedes encontrar plomo, zinc, cobre, plata, oro, aluminio, o sea, puedes encontrar muchos metales en una sola roca. Y esos están en el fondo del mar. De tal manera que Arvid Pardo llamó la atención diciendo, pues técnicamente existen en el fondo del mar. Las planeaciones, las visiones de las personas que pelearon estos fondos oceánicos es que si hicieran una explotación razonable de esos nódulos polimetálicos, se presume que técnicamente se podría mantener el planeta en cuanto a metal un siglo. Imagínense la riqueza. O sea, en los fondos oceánicos hay metal para un siglo, según las condiciones que teníamos en ese momento. Yo la verdad es que con el crecimiento global, la verdad es que ya no podríamos decir que los recursos son tan infinitos o tan buenos que pudieran permitirnos tener una vida cómoda. Pero decía también Arvid Pardo, si nosotros dejamos que las grandes potencias se queden con esos nódulos polimetálicos, pues aparte de que los van a explotar y los van a sacar y los van a comercializar con nosotros, pues no nos va a tocar nada del pastel, y el pastel es muy rico, el pastel está amplio. Entonces, lo que él proponía es que se hiciera una visión completa de la explotación de estos fondos oceánicos, y a final de cuentas, como dice su escultura que está ahí a la izquierda abajo de nosotros, Arvid Pardo, padre del nuevo derecho del mar.
que falleció en 1999, por cierto. Bueno, pues entonces, esto ocasionó que en 1973 se convocara una convención para fondos oceánicos, pero la ONU, aprovechando, dicen, vio burro y se le ofreció viaje y dijo, ¿qué tal si revisamos todo el derecho del mar? Y entonces, en 1973, se lleva a cabo la tercera conferencia sobre derecho del mar, después del fracaso de 1960, y entonces se empiezan a generar 11 periodos de sesiones entre Nueva York y Ginebra. Nueva York, Ginebra, Ginebra, Nueva York, Nueva York, Ginebra, Ginebra, Nueva York, y así se fue llevando el proceso durante 11 largos periodos. Obviamente, si se llevó a cabo en 1973 la convocatoria, se llevó a cabo la sesión de firma en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. O sea, ayer se cumplirían lo que serían 38 años precisamente del convenio de Montego Bay. Y el convenio de Montego Bay fue o es, desde mi punto de vista, el código jurídico más importante del derecho internacional todavía. Sin embargo, la crítica de los países que no firmaron el código de Montego Bay y varios desarrollados, es que ellos pugnan por un nuevo tratado porque dijeron, así lo leí en algunas revistas de Harvard y de Yale, es que nos mayoritearon. Cuando Estados Unidos proponía cosas razonables, cuando dice cosas razonables Estados Unidos hay que tener miedo, cuando Estados Unidos iba a proponer cosas razonables, todos dijeron no, 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 y nos mayoritearon, como dicen por ahí en las cámaras de diputados, ¿no? Y a final de cuentas, nos echaron un montón y ya no pudimos ofrecer una solución más justa y que sea más adecuada. Pues obviamente la solución más justa para los Estados Unidos y para los demás países desarrollados es déjenlo los fondos oceánicos a nosotros. Nosotros tenemos la tecnología y nosotros podemos explotarlos. Pero el problema es que cuando dicen explotarlos, están hablando en sentido literal. Los van a explotar. Entonces, realmente ahí hay una situación muy controvertida, se ha manejado de muchas formas, pero a final de cuentas sigue siendo el convenio Montego Bay el que permea todavía en situaciones del derecho del mar. Yo no quiero que dejen de lado el hecho de lo que les estoy diciendo sobre Estados Unidos, porque van a ver cómo Estados Unidos metió su cuchara y a final de cuentas lo que se adoptó en el convenio no se logró. Pero bueno, como dice la nana Goya, eso es otra historia. Ahora, el convenio Montego Bay tiene 320 artículos y tiene 9 anexos, divididos en 17 partes. Esas son las que vamos a analizar durante el transcurso de esta unidad. Entonces, pues vamos con la primera parte. La primera parte es una introducción y hay marco conceptual. El marco conceptual es que, por ejemplo, hay varias zonas. Hay una que se llama zona contigua, hay una que se llama zona económica exclusiva, pero en términos generales, la zona, así denominada la zona, se refiere a los fondos oceánicos. O sea, cada vez que el convenio dice la zona, debemos referirnos a los fondos del mar. Y obviamente, otra característica que llama mucho la atención del convenio del 82 es la contaminación. Precisamente por eso me pareció adecuada la imagen bueno, esa no, esa es de que ya nos quedan 10 minutos en esta sesión. La imagen de del niño que descubre abajo del mar toda la basura que estamos generando todos los días en Perdón, se me fue la señal, pero es que como ellos quieren que compre el, el sistema que manejan, entonces me cortan y me mandan a una página de internet. Pero bueno, levanta el mar y ve toda la porquería que tenemos. Nosotros hemos hecho muchos problemas con el mar, principalmente porque las bolsas de plástico, por eso se decía, ya no popotes, ya no bolsas de plástico, porque las bolsas de plástico terminan en el mar y terminan siendo confundidas por las tortugas por aguamalas. Las tortugas se alimentan de aguamalas. Entonces, pues confundiendo una aguamala con una bolsa de plástico, se comen la bolsa de plástico y terminan muriéndose porque pues una bolsa de plástico atrapada en el intestino pues debe ser algo horrible, ¿no?
Por otra parte, primero el cristal, el vidrio, que lo aventábamos al mar, pero a final de cuentas el mar es muy especial y pues nos lo tarda mucho en degradar, pero sí termina degradándolo. Pero cuando se nos ocurrió hacer botellas de plástico, el plástico ha sido fatal, 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 fatal. Y lo peor es que estamos cambiando varias cosas en nuestro mundo y desgraciadamente esa basura en el mar, pues ha creado todo un problema terrible ecológico. Se han encontrado osos polares con 2 o 3 órganos sexuales porque se mutan, o sea, van mutando los osos polares, que eran los que recibían, digamos, toda esta mugre. Hay una famosa isla de plástico, que todos los plásticos se iban juntando y juntando, y como no se pueden degradar, pues han hecho una cortina de plástico en algunas zonas del océano, y entre otras cosas. Entonces, uno de los puntos más importantes del convenio es que es el primer convenio que habla de contaminación. Y obviamente, pues hay contaminación, vertimientos, cuestiones que ya son muy técnicas en materia del derecho de la navegación. Entonces, pues, por ejemplo, uno de los puntos más interesantes de esto es que los buques ya no pueden tirar agua negra al mar. O sea, antes, pues, ustedes veían que los piratas, te trapeaban la borda y echaban el agua al mar, ya no lo pueden hacer. Los buques deben llevar plantas de procesamiento de aguas negras para poder evitar la contaminación del mar. Imagínense de qué estamos hablando. Entonces, bajo estas condiciones, el convenio es muy interesante. Ahora bien, esta es la segunda parte, que es el mar territorial y la zona contigua, y esta parte es muy interesante. Primero, el mar territorial y la zona contigua son dos conceptos que incluso ya hasta habían hecho un convenio. Aquí se reajustan un poquito porque quedaban muy en entredicho en el primer convenio, y aquí se trata de establecer un régimen más, uniforme y más ideal. El mar territorial, ya lo dijimos, es una franja de 12 millas al lado de las costas del país. Es decir, donde empieza la playa, esa es la línea de base, y entonces tienes que contar 12 millas y eso será tu mar territorial. Ahí el Estado ejerce soberanía plena. Es parte del territorio nacional. Después de esto, pues el único problema que existe es desde dónde vamos a medir. Porque si es playa, pues se mide desde donde empieza la playa, esa es la línea de base. Pero también tenemos un problema con aquellas líneas en donde hay accidentes naturales, como por ejemplo aberturas, escotaduras, deltas de río, lagunas, canales o estrechos, puertos, bahías, entre otras cosas. Aquí lo que pusimos fue una imagen similar a lo que debería de ser en una situación con accidentes geográficos. Yo quiero dar a entenderle, mire, esto, no sé si se ve el cursor. ¿Sí se ve el cursor? Ahí estoy moviendo el cursor. Sí. Bueno, Sí, profe. esta es la línea de costa. Oh, otra vez se escondió. Aquí está. Esta es la línea de costa. Si ustedes ven, esta línea de costa que está aquí, que incluye estas construcciones portuarias, esta es la línea de la costa. Las 12 millas se tienen que contar implicando los accidentes en la costa. Por eso precisamente como está esto, digamos, como entremetido, aquí empezamos a contar entremetido. Y por ejemplo, los canales o estrechos se cuentan a partir de la boca de los canales o estrecho. Por eso aquí se tiene que hacer una línea recta. Esta es una bahía. La bahía tiene unas condiciones especiales. No toda abertura en la costa es bahía, y lo vamos a ver en un momentito más. Aquí, suponiendo que sí es bahía, se tiene que contar así, línea recta. También lagunas y estrechos. Lagunas pues están adentro del mar, del territorio, esos casi no ocasionan problemas aquí, pero una delta de río, digamos que esto es así, pues por lo tanto tiene que contarse así. Y después el puerto. En el puerto hay ciertos muros que permiten
evitar las corrientes cerca de los canales del puerto, principalmente porque si hay corrientes, pues los barcos van a dar dando vueltas y entonces nunca van a poder atracar. Necesita el agua del puerto estar lo más tranquila posible. Entonces, para evitar que haya corrientes enfrente del puerto, se construyen unos muros de piedra, como cayenas que les dicen o algo así. Esos muros de piedra hacen que en el puerto no haya aguas que estén haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo corrientes, eso es lo que se llama. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Perdón. Aquí se van a poner las líneas en base a lo que hay construido del puerto. Si aquí, si ustedes dan cuenta, está este de acá, pues se tiene que abrir un poco la situación. Vamos a suponer, es tan fiel esta delimitación de las líneas de base rectas exteriores que si esto no fuera una bahía, hagan de cuenta que hubiera sido así de pequeña, que obviamente no es una bahía, sino es una simple escotadura en la costa. Aquí se tendría que hacer exactamente la misma descripción que viene acá. O sea, si aquí hacemos un semicírculo para determinar que esa es la escotadura en la costa, aquí se tiene que hacer un semicírculo que implique también la escotadura. Eso es lo que vamos a entender por líneas de base rectas, principalmente en lo que se maneja el trazado del mar territorial. ¿Ok? El problema de las bahías, eso es el punto que vamos a continuar. Son 38, yo creo que sí nos da tiempo a hacer la introducción. Las bahías y las bahías históricas. Se entiende toda escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro en relación con la anchura de su boca es tal que contiene aguas cercadas por la costa que constituye algo más que una inflexión en la costa. ¿A qué me refiero? Una bahía tiene que ser como una especie de globito dentro de la tierra. Y entonces, si forma una bahía, lo que va a suceder es que entonces se cuenta parejito desde la boca de la bahía. Todo eso es mar interior. Pero, ¿qué pasa con una escotadura? La escotadura es una entrada que no tiene la superficie necesaria para hacer una bahía. Por ejemplo, si la escotadura no se considera una bahía, si su superficie no es igual y superior a la de un semicírculo que tenga un diámetro de una distancia de 24 millas en la boca de la escotadura. Me voy a regresar y entonces la lógica es, esta aquí y acá hay 24 millas. Y como esta es la boca de la bahía, trazamos un semicírculo. Ay, ¿dónde estás, cursor? Aquí. Trazamos un semicírculo. Hagan de cuenta que ese será el semicírculo. Si sobrepasa el semicírculo, todo eso es bahía. Si no sobrepasa el semicírculo, es solamente una escotadura. Y entonces, ¿qué pasa? Volvemos a poner, si se hace así, nada más, pero no es bahía, la línea de base tiene que estar así. ¿Por qué? Porque es escotadura nada más. ¿Sí se entendió eso? Más o menos. Más o menos, o sea, la misma curvatura que debe de tener la línea de la costa es la misma curvatura que debía de tener la línea de base, salvo el hecho de que cumplas con esa entrada de 24 millas y que sí rebase el semicírculo, entonces tendrás una bahía. Si no, tienes solamente una escotadura. Por ejemplo, Acapulco, si conocen Acapulco, Acapulco no es bahía, aunque digan que es la bahía de Acapulco, no es bahía. ¿Por qué? Porque la